Bueno, oramos otra vez. Señor, te pedimos, por favor, que lo que vemos hoy lo que hacemos hoy sea el encuentro con Jesús por medio de su palabra. Queremos que nos cambies, que nos guíes, que nos fortalezcas para seguir a Jesús muy de cerca. Que Él sea nuestro ejemplo y nuestro Rey. En su nombre oramos. Amén. Si alguna vez has hecho un viaje largo en coche con niños pequeños, podrás identificarte con el síndrome del falta mucho. Ya sabes cómo es. Has salido de vacaciones rumbo a Asturias, ni siquiera habéis salido de la ciudad y se oye una vocecita desde atrás. Falta mucho. Y en cierto sentido, eso es lo que hemos tenido durante toda la primera mitad del Evangelio de Juan. El síndrome de falta mucho, porque igual que un viaje de vacaciones está lleno de expectación, ha habido un nivel creciente de expectación a lo largo de toda la primera mitad del Evangelio de Juan. Así que si puedes, abre la Biblia otra vez para recordar lo emocionante que era en capítulo 1 primero, página 820, unas páginas atrás. Esto nos da la expectativa de lo que va a seguir en el Evangelio. Tenemos en el versículo 1 del capítulo 1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y luego en 14 aprendemos que el verbo se hizo humano y habitó entre nosotros. Es muy claro, ¿no? Esto, que el verbo vino al mundo para vivir entre nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? O mejor dicho, ¿por qué Dios Hijo se hizo hombre y vino a visitarnos a la tierra? Pues se nos dice en el versículo 12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Jesús vino para que podamos nacer de nuevo, para ser adoptados por Dios, que como él mismo dijo en el capítulo 3, vino a traernos vida nueva, vida espiritual, es decir, vida eterna. Él era el Cordero de Dios del capítulo 1, que iba a quitar el pecado del mundo, no solo el de los judíos, sino de todo tipo de personas, judíos y no judíos por igual. Y a lo largo de toda la primera mitad del Juan, Jesús realiza diversas señales que demuestran las afirmaciones que estaba haciendo. Su afirmación de ser el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, de ser Dios mismo, visitando a su pueblo, y de ser el pan de vida, la resurrección y la luz del mundo. Son afirmaciones asombrosas. Como dijo C.S. Lewis, alguien que hiciera tales afirmaciones no podría ser simplemente un buen maestro moral, como muchos dicen. No. Para afirmar eso, Jesús tendría que haber estado completamente loco, o incluso peor, como algunos líderes religiosos de su tiempo le acusaban, ser malvado. Así que Jesús o estaba loco, o era malvado, o, por supuesto, decir la verdad. Realmente era Dios hecho carne. Y eso es exactamente lo que la primera mitad del Evangelio de Juan ha estado demostrando al registrar las distintas señales de Jesús. Señales como convertir el agua en vino,
alimentar a 5.000 personas, sanar a los enfermos y de forma más espectacular, en el capítulo 11, resucitar a un muerto. Pero han quedado preguntas sin responder a lo largo de toda esa primera mitad. ¿Cómo va Jesús a quitar el pecado del pueblo de Dios? ¿Cómo da nuevo nacimiento a sus hijos? ¿Cómo es Jesús el pan de vida, la resurrección y la puerta a la vida eterna? ¿Falta mucho? Vamos, Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo funciona todo esto? Y durante toda esa primera mitad, cuando la gente hacía esas preguntas, la respuesta habitual de Jesús era: mi hora aún no ha llegado. Como cuando el padre está al volante: no, todavía no hemos llegado. Tened paciencia, ya os avisaré cuando falte poco. La hora aún no ha llegado. Pero en nuestro pasaje de hoy, la respuesta cambia. Volvemos a la página 834. Mirad conmigo el versículo 23, donde Jesús dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora no falta nada. Mi hora ha llegado, dice Jesús. Estoy a punto de hacer aquello para lo que vine. Y eso es lo que desarrolla Jesús en esta sección central, en los versículos 23 al 33, la última predicción de su muerte. Y alrededor de esta última predicción tenemos dos respuestas contrastantes, porque en los versículos 20 al 23 vemos a unos de fuera que buscan desesperadamente a Jesús. Personas que no van habitualmente a la iglesia, o quizás personas de Navidad y Semana Santa, pero que están buscando seriamente respuestas a las grandes preguntas espirituales de la vida. Y en los versículos 34 al 36 vemos a personas religiosas, personas de todos los domingos quizás, que acaban rechazando al verdadero Jesús. En primer lugar, fijemos en esos de fuera que buscan desesperadamente a Jesús. Mirad el versículo 20. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estamos en la fiesta de Pascua, ¿vale? Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. La palabra ver aquí tiene el sentido de tener un encuentro con. No querían hacerle una foto a Jesús como a las multitudes que se han reunido para fotografiar las fallas esta semana. No, querían sentarse y hablar con Jesús sobre la vida y la muerte, sobre el cielo y el infierno. Habían sido atraídos por el Dios del Antiguo Testamento y ahora estaban siendo atraídos hacia el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Quizás habían oído Isaías 53, porque el Antiguo Testamento señalaba a este hombre llamado Jesús. Estas personas eran lo que el resto del Nuevo Testamento llama temorosos de Dios, personas no judías que asistían a la sinagoga y escuchaban la enseñanza de la Biblia. No judíos que subían al templo, como vemos en el versículo 20, para adorar en las fiestas judías. Pero eran personas que se habían quedado a medio camino. No eran judíos completos, no estaban circuncidados, no podían participar en la Pascua, el equivalente a nuestra Santa Cena.
No podían entrar en el patio interior del templo con el verdadero pueblo de Dios. Les faltaba algo. Eran personas atraídas por la enseñanza de la Biblia y por el Dios de la Biblia, pero que todavía estaban fuera, mirando desde lejos. Y quizás ese eres tú. Quizás conoces a alguien así. Quizás algo ha pasado en tu vida o tienes una inquietud que no sabes explicar. Te atrae la enseñanza de la Biblia. El Dios de la Biblia te está empezando a interesar, te sientes atraído hacia Jesús. Puedes que hayas empezado a venir a la iglesia hace poco o que lleves años viniendo, pero en tu corazón sabes que sigues fuera, mirando desde lejos. No lo entiendes todo, pero sabes que aquí hay algo. Y si ese eres tú, ¿qué haces? Pues los griegos del versículo 20 fueron en busca de Jesús, porque Jesús es la respuesta. Y necesitamos entender lo que Él dice teniendo un encuentro con Él. Pero fíjate, no fueron directamente a Jesús, fueron a Felipe, uno de los discípulos que tenía un nombre griego, alguien con quien pensaban que podían identificarse. Y eso es muy humano, ¿verdad? Cuando alguien tiene preguntas espirituales, no suele llamar al pastor de la nada. Habla con un amigo, una amiga que la ha traído a la iglesia, o con alguien que sabe que es cristiano. Hablan con personas como vosotros. Y cuando lo hacen, necesitas estar preparado para responder a sus preguntas sobre Jesús. O puedes hacer lo que hizo Felipe en el versículo 22, llevarles a un encuentro con Jesús. Invitarles a la iglesia o quedar conmigo para tomar un café juntos. Si no hacemos esto, no creceremos como iglesia. La iglesia no puede crecer sin encuentros con Jesús. Un encuentro con un discípulo no basta, a menos que ese discípulo te lleve a Jesús. Así que si eres alguien que está aquí esta mañana buscando a Jesús, estás en el lugar adecuado. Porque hoy encontramos a Jesús en su palabra, en la Biblia. Y por eso, en la comunidad anglicana evangélica de Valencia, damos tanta importancia a la Biblia. Tener un enfoque en la Biblia es tener un enfoque en Jesús. Cada vez que abrimos la Biblia, nuestra oración debería ser: Señor Jesús, déjame encontrarte en tu palabra. Y la realidad es que todos le estamos encontrando ahora mismo, con la Biblia abierta. Entonces, ¿qué dice Jesús en su palabra hoy? Pues en los versículos 23 al 33 tenemos la última predicción de Jesús. Mirad de nuevo el versículo 23. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está a punto de suceder que va a glorificar a Jesús? ¿Y va a reemplazar a Herodes como rey de Israel? ¿Y va a iniciar una revolución y expulsar a los romanos? Pues mirad al final de la sección, en el versículo 32. Pero yo, cuando se ha levantado la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Ser levantado era una forma de hablar indirecta, como cuando los mafiosos dicen que alguien va a dormir con los peces. Pero por si no captamos la sutileza,
Juan lo deja claro en el versículo 33. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Leemos la palabra levantado, y pensamos en la resurrección, pero aquí está hablando de su muerte. Jesús es supremamente glorificado cuando sus manos y sus pies son clavados en una cruz de madera que luego es levantada, haciendo que sangre y se asfixie hasta morir. En Europa durante el siglo XIX se utilizaron distintos métodos de ejecución pública y todos ellos fueron refinándose poco a poco para hacerlos lo más rápido y indoloros posible, siendo la guillotina en Francia, el más rápido de todos. Uno de los métodos más lentos que utilizaban en mi país era la horca. Antes de la introducción de la llamada caída larga, a finales del siglo XIX, a menudo podían pasar 15 minutos o más hasta que el condenado moría. Pero Jesús pasó 6 horas muriendo en la cruz. La crucifixión era el método de ejecución más prolongado, doloroso y horrible jamás inventado. Y deliberadamente así. Pero Jesús insiste en que este es su mayor momento. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Podríamos decir, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea asesinado, ejecutado. Quizá estamos tan familiarizados con la historia que ya no nos parece extraño. Pero ¿cómo puede ser que morir de una forma tan horrible sea el momento de gloria de alguien? Y Jesús lo explica en el versículo 24. Ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Es una ilustración que había resonado inmediatamente con sus primeros oyentes por su contexto agrícola. En cierto sentido, cuando enterramos una semilla en la tierra, muere. No hace nada si lo mantienes aparte de la tierra, ¿verdad? Pero cuando lo ponemos en la tierra, lo enterramos, ya no la tenemos y no podemos comerla. Pero muerta y enterrada, produce una gran cosecha más adelante. Y lo mismo ocurre con la muerte de Jesús. No podemos tener el fruto del Evangelio, el perdón de los pecados, vida eterna y muchas otras cosas demás, si Jesús no muere. Porque si no, todos seguimos enfrentando el castigo por nuestros propios pecados. Jesús lo sabía. Sabía que para eso había venido. Sabía que era el plan eterno de Dios. Y sabía que la cruz era el camino hacia la gloria de su resurrección y su reino eterno. Y su hora había llegado. Está en su última semana. Está en la celda de los condenados, contemplando la ejecución y contemplando también la cosecha que esa muerte iba a lograr. Y luego en los versículos 25 y 26 utiliza lo que está a punto de hacer como un ejemplo para nosotros. Versículo 25. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera seguirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. La muerte de Jesús en la cruz es un ejemplo
Es obviamente mucho más que solo un ejemplo, pero sí es un ejemplo. Un ejemplo de sacrificio personal, de poner los intereses de otros por delante, de no aferrarnos a lo que es nuestro. Y quizá un ejemplo de hacer algo que preferirías no hacer, porque tiene beneficios, aun beneficios eternos para otras personas. Ese es el modelo que Jesús ha establecido para nosotros. Sacrificio personal, vivir centrados en los demás. Y eso significa no aferrarnos a esta vida. Ahora bien, no podemos morir por los pecados de otros como hizo Jesús, pero sí debería significar que estemos dispuestos a arriesgar o por lo menos incomodar nuestras vidas por el bien eterno de otros. Personas que están alejando de Dios, personas que se están ahogando espiritualmente porque se apartan de Jesús, porque no buscan un encuentro con Él. Así que para nosotros puede significar fijarnos en quien no está hoy y amarle o visitarle. Significa comprometernos a estar en la iglesia con regularidad, no solo porque es bueno para nuestra propia salud espiritual, sino porque necesitamos animar y servir y edificar a otras y otros. Seguimos a un Señor crucificado que se entregó, por decirlo suavemente, por el bien de otros. De hecho, un Señor que fue a la cruz por su pueblo. Y dice que a los que afirmen seguirle, en el versículo 26, quien quiera seguirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Un ejemplo a seguir, por tanto. Pero quizás estés pensando, eso es una llamada muy exigente. Tengo un trabajo con muchas horas. Tengo familiares mayores que cuidar. Tengo hijos con colegio, deberes, actividades. Estoy muy ocupado. O quizás estoy tan cansado que necesito descansar los domingos. Y Jesús dice, lo sé, nunca prometí que fuera fácil. Mirad, versículo 27. Ahora, todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Mientras Jesús está en la celda de los condenados contemplando su muerte, es muy duro. El hecho de saber que era la voluntad de Dios no lo hacía fácil. Su alma estaba angustiada, profundamente angustiada. No está diciendo, vaya, se me ha olvidado comprar leche. No, la palabra angustiada tiene el sentido de repulsión, horror, ansiedad y agitación. Estaba tan angustiado que fue tentado a orar. Padre, sálvame de esta hora difícil. Sí, Jesús experimentó tentación igual que nosotros, pero Jesús era perfecto, así que nunca cedió. En cuanto surge la tentación, dice, no, voy a seguir adelante, voy a obedecer la voluntad de mi Padre. Padre, glorifica tu nombre. Y si Jesús estaba así de angustiado, ¿por qué nos sorprende que la vida cristiana sea dura? Jesús nunca prometió otra cosa. Seguimos a un Señor crucificado que dijo, sígueme. Sí, es duro, pero merece la pena, porque seguimos a un Señor crucificado que fue levantado para la gloria de Dios Padre.
Y como dice en el versículo 25, el que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. La vida cristiana es dura para nosotros, igual que lo fue para Jesús. Es duro tener que levantarte de la cama un domingo por la mañana para venir a la iglesia, mientras los demás disfrutan de una mañana tranquila, sin responsabilidad. Es duro cuando sabes cuál es lo correcto, pero te encuentras haciendo lo contrario. Sería mucho más fácil si lo correcto y lo incorrecto fueran más difusos. Es duro cuando tus amigas, amigos o tu familia se distancian de ti, porque te has encontrado con Jesús y quieres seguir encontrándote con Él. Es duro cuando las relaciones se rompen, incluso entre cristianos. Es duro vivir en el mundo de Dios tan marcado por el pecado y saber lo que sabemos sobre el juicio que vendrá. Es duro luchar con la duda en un mundo que da por sentado que Dios no existe. Es duro cuando olvidamos la bondad de Dios y la vida nos parece injusta. La vida cristiana puede ser dura. Y también hay que decir esto, si seguir a Jesús no nos cuesta nada, deberíamos hacernos preguntas serias. Hay versiones del cristianismo que prometen una vida fácil. Y eso resulta muy tentador. ¿Quién no quiere una vida fácil? Pero Jesús promete justo lo contrario. Seguirle tiene un coste. La vida cristiana no es fácil. Darte de ti mismo, negarte a ti mismo por el bien de otros, no es algo fácil. No es nuestra manera de comportarnos automática. Pero es lo correcto. Y nuestro Salvador abrió el camino. Y la recompensa es de otro mundo. Pecados perdonados, vida eterna y muchas más otras bendiciones ahora también. Es importante recordar que, aunque sea difícil, la vida cristiana también está llena de gozo. Esto no debemos olvidar también. Pero estamos pensando hoy en el coste. Jesús pagó el coste supremo y nosotros tenemos que seguirle. Ahora bien, algunos se reirán de todo esto y dirán, son promesas vacías para después de la muerte. Vive el presente, dicen. Y vive para ti. Y como vivimos en un mundo que constantemente intenta ahogar nuestra fe, necesitamos ánimo constante. Y por eso Dios Padre mismo nos da, por así decirlo, una llamada desde el cielo, en el versículo 28. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por vosotros, dijo Jesús. El Padre habla directamente para animarnos. Sí, todo esto es verdad. Puedes confiar tu vida entera a ello. Merece la pena sufrir ahora por la gloria que ha de venir. Sed reafirmados, ser fortalecidos, permanecer firmes en la fe. Sí, es duro en esta vida, pero hay gloria por venir y está garantizada por Dios Padre mismo. Muerte
y luego gloria. Esta es la última predicción. En los versículos 20 al 23 vimos a unos griegos, personas de fuera, buscando a Jesús, querían un encuentro con Jesús, querían estar con Jesús, querían lo que Jesús ofrecía, vida eterna. Pero en los versículos 34 al 6 vemos a los religiosos rechazando a Jesús. Sabemos que son religiosos por lo que dicen en el versículo 34. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. Conocían sus Biblias y sabían lo que decían acerca del Mesías venidero, que su reinado duraría para siempre. Habían unido cabos a partir de los versículos 30 a 23 y 32, que Jesús estaba afirmando ser el Hijo del Hombre, que Jesús estaba afirmando ser el Cristo y que iba a ser crucificado. Pero eso no encajaba con su comprensión del Antiguo Testamento. ¿Cómo puedes morir si el Antiguo Testamento dice que el Cristo reinará para siempre? ¿Saben quién es ese Hijo del Hombre? Es Jesús. Así que lo que están diciendo al final del versículo 34 es, en realidad, ¿qué clase de Cristo eres tú? ¿Un Cristo que sufre y muere? No seas ridículo. Ese no es el tipo de Cristo que queremos. Quitadlo de en medio y traigamos a alguien que haga el trabajo como es debido. Y eso es es exactamente lo que la gente religiosa ha hecho siempre con Jesús. Se fabrican un Jesús a su medida, un Jesús a su imagen, y en el proceso rechazan al verdadero Jesús. ¿Por qué? Porque el verdadero Jesús no encaja con sus expectativas de cómo debería ser. Así que tenemos al Jesús bebé en el pesebre que nunca crece y nunca exige nada de nosotros. Tenemos al Jesús trabajador social o incluso al Jesús terapeuta. Y quizá el más común, el Jesús gran maestro moral, que nos ayuda a vivir mejor para tener más posibilidades de aprobar el mínimo necesario para entrar en el cielo. Pero ¿y tú? ¿Cómo es tu Jesús? ¿Es el Jesús real? ¿Un siervo sufriente cuya hora de mayor gloria fue una muerte dolorosa de 6 horas en una cruz? Una muerte que tú merecías por tu pecado. Y una muerte que era la única manera de que nuestros pecados fueron perdonados. Porque si no, puede que seamos religiosos, pero como estos en el versículo 34, hemos rechazado al verdadero Jesús. Y si ese eres tú, entonces Jesús dice en el versículo 35, solo tendréis la luz un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminad mientras tengáis la luz, antes de que os envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengáis la luz, creed en ella, para que seáis hijos de la luz. Recuerdo a una amiga de la universidad que había llegado a la conclusión de que Jesús era Dios. Ella creía la evidencia histórica de la resurrección, que era sólida. En resumen, el cristianismo era verdad. Pero en ese momento tenía novio y sabía lo que la Biblia dice sobre el sexo y el matrimonio, así que decidió posponer hacerse cristiana hasta después de romper con su novio. Pero cuando rompieron, simplemente encontró otro novio
El coste de seguir a Jesús era demasiado alto para ella. Simplemente no quería obedecer lo que él decía. Y hasta donde yo sé, hoy en día no está en ningún sitio espiritualmente hablando. Tenía la luz, pero la rechazó. Y ese es el patrón a lo largo de toda la Biblia. Si las personas rechazan a Dios, Él se retira de ellas y les entrega su propio pecado y a su incredulidad. Y tenemos una parábola viviente de eso al final del versículo 36. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Estaba quitándoles la luz, estaba juzgándoles por su incredulidad. Así que si estás indeciso, ten cuidado. Es un lugar peligroso en el que estar. Especialmente si llevas tiempo ahí, porque la luz que tienes no durará para siempre. Así que si ese eres tú, el mensaje es claro. Sé como aquellos griegos del versículo 20. Busca a Jesús. Desea encontrarte con Jesús. Ven a Jesús hoy, antes de que sea demasiado tarde. Y si esto te describe, por favor, ven a hablar conmigo después del culto. Hay un coste en términos de sacrificio, autosacrificio y obediencia, pero también hay bendición, pecados perdonados, gloria futura, gozo ahora en la vida. Pero para aquellos de nosotros que somos cristianos y vivimos para Jesús, también necesitamos tomar ejemplo de aquellos griegos. Ellos tenían un deseo abrumador de encontrarse con Jesús. ¿Cómo se compara nuestro deseo por Él con eso? Mi impresión es que nuestro deseo sube y baja un poco, ¿no? A veces lo deseamos mucho, otras ocasiones no. A veces estamos en llamas y otras veces apenas se ven las brasas. Pues bien, creo que hay al menos 3 cosas que podemos hacer para estimular nuestro deseo por Jesús. Como aquellos griegos, podemos reunirnos con los que conocen a Jesús. No hay nada como estar con otros cristianos, si eres cristiano. Así que no pierdas nunca esa oportunidad. Ya sea viniendo aquí el domingo, reuniéndote en el grupo de vida o simplemente quedando con un amigo cristiano, quizá orando y compartiendo la Biblia juntos. La segunda cosa que podemos hacer para fomentar ese deseo por Jesús es encontrarnos con Él regularmente en su palabra. Si quieres ver a Jesús y encontrarte con Él, no hay sustituto para leer la Biblia. Si quieres ayuda con eso, por favor habla conmigo también. Simplemente no crecerás en tu relación con Jesús si no te encuentras con Él en su palabra. Y la tercera cosa que podemos hacer, aunque en realidad debería ser la primera, es orar por la ayuda del Espíritu para que vuelvan nuestros corazones hacia Jesús cada vez más. No lo harás por ti mismo. La dureza de la vida te llevará lejos de Él. Necesitamos la ayuda de Dios si queremos conocer y amar a Jesús como sabemos que deberíamos. Vamos a hacer esto ahora. Vamos a orar y pedir la ayuda del Espíritu. Oremos. Padre Celestial, te alabamos por el Señor Jesucristo, tu Hijo, la luz del mundo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por nosotros. Gracias porque ha llegado su hora y porque por medio de su muerte tenemos perdón, nueva vida y la segura esperanza de la gloria eterna.
Padre, confesamos que a menudo tardamos en buscarle como debemos. Nuestro deseo por Jesús se enfría, nuestros corazones se endurecen y nos sentimos tentados a moldearlo según nuestra comodidad, haciendo de Él alguien menos exigente. Perdónanos, te rogamos. Por tu Espíritu, danos corazones como aquellos griegos, corazones que anhelan ver a Jesús, encontrarse con Él y conocerle de verdad. Guárdanos de alejarnos hacia la oscuridad o de retrasar nuestra respuesta. Ayúdanos a andar en la luz mientras tenemos la luz. Y para los que te seguimos, fortalécenos para caminar por el camino de la cruz. Cuando el discipulado se hace difícil, cuando la obediencia cuesta y cuando nuestros corazones se turban, recuérdanos a nuestro Salvador que sufrió por nosotros y fue glorificado. Ayúdanos a seguirle fielmente, a servir a otros con sacrificio y a vivir para lo que realmente permanece. Señor, fija nuestros ojos en Jesús. Haz crecer nuestro amor por Él y da mucho fruto en nuestras vidas para tu gloria. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén.